Todo empezó con un anuncio que encontré en Craigslist. A primera vista, no parecía real. Se necesita limpiador para el turno de noche. 30 pesos por hora. No se necesita experiencia. Hay que seguir las instrucciones sin rechistar. El sueldo era desorbitado, pero algo me hacía pensar que era una estafa. Ya había visto bastantes ofertas de trabajo dudosas en internet, y esta me sonaba a estafa piramidal o algo peor. Pero después de que me despidieran de mi trabajo en el almacén hacía solo 3 semanas, no tenía mucho margen de error. Así que presenté la solicitud, pensando que era una posibilidad remota, pero al menos estaría fuera de casa un tiempo. Para mi sorpresa, recibí una respuesta en menos de 1 hora. Me querían para una entrevista en el viejo cine Crescent Mall. Ese que ya nadie recordaba, desde que abrieron el nuevo multicine en el centro. Me sentí extraño al instante. No había carteles de cine llamativos ni pancartas vibrantes colgando del techo. Solo copias descoloridas de películas en las que no había pensado en años, cubriendo las paredes, con los colores deformados y apagados por años de exposición al sol. El cine olía a suelos encerados y polvo, pero debajo había un olor a azúcar quemada. Era como si algo hubiera estado olvidado allí durante demasiado tiempo. Al entrar en el vestíbulo, vi a un hombre de pie junto al mostrador. Se presentó como el señor Holden. Su uniforme era elegante y anticuado, chaleco azul marino, camisa blanca impecable y una etiqueta plateada con su nombre. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, limpio y ordenado. Pero la sonrisa en su rostro no llegaba a sus ojos. «Debe ser Saun», dijo. Asentí, tragando saliva con dificultad. «Sí, soy yo». «¿Tienes experiencia previa en teatro?», preguntó, sin apenas levantar la vista del portapapeles que tenía en las manos. «No, señor», respondí. «Pero aprendo rápido». Ni siquiera pareció importarle. Me miró como si mi respuesta fuera irrelevante. «Este trabajo no se trata de aprender, chico. Se trata de seguir las reglas. Si puedes seguirlas, te irá bien». Me entregó una hoja plastificada. Estaba desgastada, con las esquinas rotas y parecía haber sido manipulada 1.000.000 de veces. El título en la parte superior decía, «Reglas para el personal nocturno». Revisé la lista. Solo había 7 reglas, pero eran extrañas. No entres a la sala 6 después de medianoche, sin importar lo que oigas dentro. Si la sala 2 está abierta cuando llegues, ciérrala inmediatamente y no mires dentro. Si alguien llama a la salida de emergencia desde dentro, no respondas. Primero hay que limpiar el puesto de comida. No consumas nada que encuentres detrás del mostrador. Si el intercomunicador reproduce música, deja de hacer lo que estés haciendo y quédate quieto hasta que se apague. No hay ninguna sala 9. Arqueé una ceja. ¿Es una broma? Forcé una carcajada, aunque no estaba muy segura de si era graciosa. El señor Holden no parpadeó. Simplemente me miró, tranquilo y serio. Encontrarás tus productos de limpieza en el armario del conserje, cerca de la sala 1. Tu turno empieza a las 23. Saldrás a las 6, a menos que yo diga lo contrario. Y nunca entres a una sala mientras haya una película en cartelera. Eso fue todo. Sin orientación, sin formularios que rellenar, solo unas reglas raras y un anciano que me hizo firmar una sola hoja de papel, mi nombre, la fecha y una línea que decía, «Entiendo las reglas». Mi primer turno transcurrió sorprendentemente sin incidentes. El cine estaba inquietantemente silencioso, casi abandonado. Pasé la mayor parte de la noche limpiando el vestíbulo, fregando las baldosas pegajosas, limpiando los mostradores y aspirando la alfombra descolorida. Seguí las reglas. Evitaba los cines, aunque no pude evitar echar un vistazo a la sala 3. Estaba vacía. Solo filas de asientos rojos y agrietados frente a una pantalla en blanco. Nada extraño, la verdad. A las 5:45 de la mañana, estaba de vuelta en el vestíbulo. Llevaba la chaqueta puesta y las llaves en la mano. El señor Holden no regresó, así que simplemente cerré con llave y salí. No fue gran cosa. La segunda noche se sintió casi como la primera. El lugar estaba tranquilo, pero algo no encajaba. La sala 2 ya estaba abierta cuando llegué. Recordé la regla, cerrarla con llave inmediatamente y no mirar dentro. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija, vi una tenue luz azul que pulsaba en el interior, parpadeando como una bombilla fluorescente moribunda. Dudé. Me atraía, pero me obligué a recordar la regla.
Algo raspó el suelo dentro, lento y deliberado. Mi corazón se aceleró mientras cerraba la puerta con llave, con la mano temblorosa en el pomo. No fue hasta la tercera noche que empecé a pensar de verdad en dejarlo. No porque hubiera ocurrido nada dramático, al menos, todavía no. Pero era la sensación de que algo andaba mal. El tiempo pasaba demasiado lento en el cine, como si los relojes estuvieran desincronizados. A veces, al doblar una esquina, sentía que alguien me observaba. Entonces, a las 3:22 de la mañana, el intercomunicador crepitó. No era el ruido blanco habitual. Empezó a sonar una nana distorsionada. Era lenta, distorsionada, casi como un camión de helados tocando bajo el agua. Me quedé paralizada. La fregona se me resbaló de las manos, cayendo sobre las baldosas mojadas. El sonido no era fuerte, pero estaba en todas partes. Llenaba el espacio a mi alrededor. Me quedé quieta, tal como decía la regla. Me quedé allí 1 minuto. Luego 2. Finalmente, la música se detuvo, reemplazada por el suave zumbido de la estática. Sentí un profundo alivio. A partir de ese momento, no limpié mucho. Al final de mi primera semana, empecé a darme cuenta de que las reglas no eran solo directrices. Eran un salvavidas. Esa noche, algo cambió. Estaba sacando la basura, dirigiéndome al pasillo trasero, cerca de la salida de emergencia, cuando lo oí. Llamadas. 3 golpes fuertes, uno tras otro. Me quedé paralizada. Se suponía que no había nadie en el edificio. Había revisado cada habitación 2 veces, me había asegurado de que todo estuviera cerrado, pero aún así, allí estaba. Un golpe. Luego 2. Luego 3. Venía de la salida de emergencia, la que estaba marcada como solo para uso en caso de incendio. Pero los golpes no eran apagados, como si vinieran de la puerta. No, eran agudos, claros. Como si vinieran de otro lugar. Del otro lado del pasillo. Hola, llamó una voz suavemente. No respondí. ¿Me oyes?, continuó la voz, un poco más desesperada. Por favor, necesito ayuda. Me quedé encerrada. La voz de una joven, suplicante. Al principio era tranquila, pero se volvió más frenética. Por favor, no me dejes. Me quedé paralizada, con los dedos apretados. Mi cuerpo me gritaba que abriera la puerta, que la ayudara, pero no podía. Porque algo andaba mal. No había barra antipánico en la salida de emergencia. Solo se abría desde dentro. Quienquiera que llamara tenía que haber venido de otro lugar, y entonces lo oí. Mi nombre. Sean, por favor. Sé que estás ahí. Puedo sentirte. Fue entonces cuando me di la vuelta y eché a correr. El corazón me latía con fuerza en el pecho y mis piernas no pararon de moverse hasta que salí por la puerta, de vuelta al vestíbulo. Al día siguiente, el señor Olden me dejó una nota, cuidadosamente doblada en el carrito del conserje. Estaba escrita en cursiva. Bien. ¿Me escuchaste? No todos lo hacen. Lo estás haciendo bien. Solo recuerda, las reglas existen para tu protección. No había firma. Ninguna explicación. Solo una fría confirmación de que, sí, los golpes habían sido reales. Sí, me habían puesto a prueba. Y sí, las reglas eran más que simples palabras en una hoja plastificada. Eran instrucciones de supervivencia. Para cuando empezó mi segunda semana, supe que el teatro no era solo un viejo edificio olvidado. Era algo completamente distinto. Un lugar atrapado entre las grietas de la realidad, oculto a plena vista. ¿Y las reglas? No solo eran extrañas, sino sagradas. Romperlas no solo te hacía despedir. Te llevaban. Para la segunda semana, el teatro parecía más una trampa que un trabajo. Ya me sabía las reglas de memoria. No eran solo una lista, eran un mapa, una forma de sobrevivir. Me movía por el edificio como un fantasma, siempre siguiendo el mismo camino, revisando cada habitación 2 veces, asegurándome de que todas las puertas estuvieran cerradas. Pero lo más extraño. Cuanto más tiempo me quedaba, más sentía que el lugar me observaba. Una noche, llegué temprano, esperando el silencio habitual, pero el vestíbulo no estaba vacío. Había alguien sentada en la barra del bar, balanceando las piernas sin rumbo. Llevaba una sudadera roja del Teatro Crescent que parecía 2 tallas más grande. Su pelo era un desastre, rizos castaños encrespados y enredados como si acabara de salir de un túnel de viento.
No parecía pertenecer a ese lugar, pero allí estaba. Debe ser el nuevo, dijo con voz despreocupada, como si nos encontráramos en una cafetería, no en un cine abandonado y siniestro a las 22:30. Sound, dije, confundida. ¿Y tú eres? Harper. Yo también trabajo aquí. De vez en cuando. Casi siempre de vez en cuando, sonrió, mirando a su alrededor. ¿Cómo es que no te había visto antes? La miré un poco desconcertada. No lo sé. Solo llevo una semana. Me dirigió una mirada que me revolvió el estómago. Porque solo vengo cuando tengo que ir. Cuando cambian las reglas. Esa frase me impactó como un rayo. ¿Cuándo cambian las reglas? ¿Cómo que cambian?, pregunté, intentando mantener la voz firme. ¿Crees que la lista es permanente? El tono de Harper se tornó serio. Bajó del mostrador de un salto y echó a andar hacia el pasillo. Las reglas se agudizan. Reaccionan. Castigan. Y a veces, advierten. Quise preguntar más, pero ella solo señaló hacia el pasillo. Tienes que revisar la sala 7 esta noche. Eso no está en las reglas, dije, sintiendo ya un nudo en el estómago. Ahora sí. El pasillo hacia la sala 7 se me hizo más largo de lo habitual. Era como si las paredes se estiraran, las luces parpadearan, proyectando sombras extrañas en el suelo. Harper había desaparecido, simplemente se había desvanecido sin decir palabra, como si nunca hubiera estado allí. Llegué a la sala 7 y me paré frente a la puerta. No hacía calor ni vibraba con una energía extraña, solo, fría. Dudé un momento antes de abrirla lentamente. La sala estaba completamente oscura, no la oscuridad habitual de un cine, sino una oscuridad antinatural. El tipo de oscuridad que la linterna no puede atravesar. Entré, con un pie sobre el umbral. No pasó nada. Otro paso, seguía sin pasar nada. Filas de asientos vacíos se extendían frente a mí, y la pantalla estaba en blanco, tal como debía estar. Esperé un momento, conteniendo la respiración. Luego me giré para irme. En ese momento, la pantalla parpadeó. Una vez. Un breve estallido de estática. Y luego, nada. Salí de la sala sin mirar dos veces, con el corazón acelerado. Más tarde esa noche, encontré una hoja nueva en el carrito del conserje. El mismo plástico laminado, la misma tipografía. La nueva regla era simple. Regla 8, no entre en la sala 7 a menos que se le indique. Si lo hace, salga inmediatamente cuando la pantalla parpadee. No espere al segundo parpadeo. Me senté en el vestíbulo, mirando la nueva regla, con la mente acelerada. 8 reglas ahora. La sala estaba aprendiendo. Observando. Y ya no se trataba solo de las reglas, sino del control. No fue hasta el jueves que rompí una regla. No a propósito, claro. Eso era lo que me repetía. Pero al final, no importó. Eran las 4:15 de la mañana y acababa de limpiar los baños cuando pasé por la sala 4. La puerta estaba entreabierta y la pantalla encendida. La película era granulada, sepia, y se reproducía sin parar. Un hombre estaba sentado a una mesa en una pequeña cocina gris, sin hacer nada más que mirar al frente. Parpadeaba de vez en cuando, pero eso era todo. ¿El audio? Nada más que estática. Me quedé paralizada, atrapada entre la regla y mi curiosidad. La regla 7 era clara: si la pantalla de la sala 4 se enciende sola, siéntate y mira. No te vayas hasta que termine la película. Entré antes de darme cuenta de lo que hacía. Mis pies se movieron antes de que mi mente pudiera reaccionar, y antes de darme cuenta, estaba sentada justo en medio de la sala, mirando la pantalla. La puerta se cerró suavemente tras de mí. El hombre en la pantalla no se movió. La película parpadeó y el tiempo pasó. 5 minutos. 10 minutos. No pasó nada. Entonces, el hombre en la pantalla hizo algo que me heló la sangre. Giró la cabeza. No hacia nada en la cocina, sino hacia mí. No fue un fallo técnico. No fue un truco cinematográfico. Me miraba fijamente. Sus ojos se clavaron en los míos a través del grano y la estática. Y entonces sonrió. No recuerdo mucho después de eso. Lo siguiente que supe fue que me desperté en el vestíbulo, desorientada y confundida. El sol salía afuera y mi teléfono estaba muerto. Me faltaban los zapatos. Había una nota pegada en el mostrador frente a mí.
Te fuiste demasiado temprano. Hazlo bien la próxima vez. Había un punto debajo. Regla 9. Si la figura en la pantalla se pone de pie, no apartes la mirada. No cierres los ojos. No te muevas. Estaba quedando claro, el teatro no solo intentaba asustarme, sino que me estaba enseñando. Cada vez que rompía una regla, cada error, cada vez que dudaba o ignoraba las instrucciones, sentía que la presión aumentaba. ¿Y cuándo creía estar a salvo? Fue entonces cuando las reglas empezaron a reaccionar, a adaptarse y a volverse más peligrosas. Al final de la segunda semana, había dejado de intentar encontrarle sentido a las cosas. No busqué el cine en Google ni le pedí más explicaciones al señor Olden. Ni siquiera se lo conté a mi compañera de piso, quien probablemente pensó que trabajaba de conserje o de guardia nocturna en un edificio de oficinas vacío. Algunas cosas era mejor no decirlas. Entonces Harper volvió a aparecer el sábado. Estaba sentada con las piernas cruzadas en la sala 5, la sala vacía, sin luces, solo ella en el aire viciado. ¿Lo viste, verdad?, preguntó, sin siquiera levantar la vista del suelo. No lo terminé, dije con voz temblorosa. Asintió. Entonces seguirá apareciendo. En diferentes lugares. En diferentes pantallas. ¿Quiere que lo termines? ¿Terminar qué?, pregunté, desesperada por entender. Ladeó la cabeza, con los ojos hundidos y el rostro pálido. Nadie lo sabe. ¿Y si lo termino? Pregunté. No respondió de inmediato. Simplemente se levantó, con la mirada perdida. Y luego se dio la vuelta, alejándose sin decir nada más. Me quedé allí, sin saber qué hacer. Ni siquiera estaba seguro de si debía importarme. 2 noches después, volví a encontrar al hombre de la pantalla. Esta vez, no estaba en el cine, sino en el reflejo de la máquina de palomitas. Su rostro pálido e inexpresivo me devolvía la mirada, como si me observara a través del cristal. No me giré. Simplemente bajé la mirada, di un paso atrás y me alejé. No corrí. No grité. Simplemente, lo ignoré. Y esa era la regla que aún no había visto escrita, pero que de alguna manera entendía: si lo ves fuera de la pantalla, ignóralo. En el siguiente turno, salí temprano. Salí a las 5:30 de la mañana. El trabajo sin terminar. Sin castigo. Sin consecuencias. Esa noche, apareció una nueva regla en el carrito del conserje. Regla 10. Si ves la figura del Teatro 4 en cualquier otro lugar del edificio, no te involucres. No hables. No la reconozcas. Cada día era más evidente, el teatro no solo estaba embrujado. Estaba consciente. Me observaba y aprendía de todo lo que hacía. Cuanto más tiempo me quedaba, más sentía que me estaba convirtiendo en parte de él. No solo una empleada. No solo una superviviente. Era una pieza del teatro, entretejida en sus reglas, sus patrones, su extraña y retorcida realidad. Para la tercera semana, no podía evitar la sensación de que me consumían lentamente. Nada de sobresaltos. Nada de enfrentamientos violentos. Solo el edificio respirando a mi alrededor, sus paredes moviéndose y crujiendo, sus luces parpadeando en patrones antinaturales. Las reglas ya no eran solo instrucciones, eran una forma de vida. Ya no las cuestionaba. No me atrevía. Fue el lunes cuando encontré el cuaderno. No estaba en mi taquilla, y nadie lo mencionó, pero allí estaba, allí, encuadernado en cuero negro, sin título. Lo abrí, y alguien había escrito a mano una nueva regla con tinta roja. Regla 11. Cuando tu sombra ya no coincide con tus movimientos, regresa a la sala 1. Siéntate en la primera fila. No mires hacia atrás. Cerré el libro, lo empujé al fondo de la taquilla e intenté olvidarlo. Pero la sala estaba cambiando. Había dejado de fingir. Y estaba empezando a desdibujar los límites entre la realidad y cualquier lugar retorcido que habitara. La noche siguiente, mientras barría cerca del puesto de comida, noté algo extraño. Mi sombra no se movía conmigo. Parpadeé y volví a barrer. Mis brazos se movieron, mi cuerpo se movió, pero la sombra permaneció quieta. Entonces, se sacudió. Violentamente, como si intentara alcanzarme. Dejé caer la escoba. Mi instinto me gritaba que corriera, pero el cuaderno regresó. Regla 11. Así que fui a la sala 1. Hacía frío, estaba quieto. Ese tipo de quietud que solo se encuentra bajo tierra,
donde incluso el sonido teme moverse. Me senté en la primera fila. Las luces se atenuaron detrás de mí. No me giré. No podía. Podía sentirlo, algo estaba allí. Observándome. Esperando. Conté mentalmente, 600 segundos. Tal vez más. No importaba. En algún momento, dejé de ser consciente del tiempo y simplemente esperé a que la presencia detrás de mí se fuera. No emitió ningún sonido. No se acercó. Pero lo supe. Podía sentir el peso de sus ojos sobre mí, como dedos fríos en la nuca. Finalmente, las luces volvieron a encenderse. Me puse de pie, y mi sombra me siguió, perfectamente sincronizada. El cuaderno había desaparecido de mi casillero. Simplemente, desaparecido. El miércoles, Harper volvió a aparecer. Estaba pálida, temblando, con los ojos hundidos. No habló. Simplemente se sentó en el banco cerca del armario de objetos perdidos, mirando al suelo. ¿Estás bien?, pregunté. Negó con la cabeza lentamente. Empezó a escribir de nuevo. ¿Quién?, pregunté. El proyeccionista. No sabía qué significaba eso. No pregunté. No parecía algo que quisiera saber. Me miró con los ojos muy abiertos, casi suplicante. No abras el armario de objetos perdidos esta noche. No importa lo que oigas. No importa lo que creas ver. ¿Qué hay ahí dentro?, pregunté, aunque temía la respuesta. Recuerdos, susurró. Fragmentos de gente que no siguió las reglas. Quise reírme. Fingir que era una broma. Pero no pude. Porque recordé la bolsa que se movió en el conducto de basura la semana pasada. Recordé el grito que le siguió. Asentí. Vale. No lo abriré. A las 3:03 de la mañana, el armario empezó a vibrar. El sonido no era fuerte, pero sí agudo, como si algo con uñas arañara desde dentro. Entonces oí la voz. Sean, te dejaste las llaves. Revisé mis bolsillos. Las llaves estaban allí. Pero la voz no era la mía. No exactamente. No me dejes aquí, suplicaba. Retrocedí. Hace frío. Mucho frío. Ya no siento las piernas. La voz, mi voz, temblaba, pero no miré atrás. No abrí la puerta. Limpié el resto del vestíbulo en silencio, evitando esa parte de la habitación como si irradiara veneno. A la mañana siguiente, encontré otra regla pegada al interruptor de la luz. Regla 12. Si la oficina de objetos perdidos te habla, ignórala. Su contenido ya no es tuyo.